Nivel 1. El calentamiento relámpago. Dominar estas lenguas es casi un instinto antes de que las cosas se pongan feas. Español. Eres un privilegiado, con 7.8 sílabas por segundo, hablas la segunda lengua más veloz del planeta en 0 horas. Siguiendo con la lógica, el esperanto te toma 180 horas gracias a sus 16 reglas básicas sin una sola excepción. Cerca de ahí, el gallego requiere 250 horas, compartiendo el 85% de su léxico con el nuestro. Pero si buscas elegancia, el italiano te exige 620 horas con una escritura fonética perfecta, sin engaños. Subiendo la apuesta, el portugués te pide 650 horas para dominar 14 sonidos vocálicos que exigen el doble de rango auditivo. Al contrario, el hawaiano suena a vacaciones en 630 horas con un alfabeto récord de apenas 13 letras. Para algo relajado, el papiamento te toma 500 horas al eliminar las conjugaciones por completo. En cambio, el rumano exige 680 horas al ser el único que aún conserva los 5 casos del latín. Terminamos con el francés, que en 660 horas te revela el origen de casi la mitad del inglés moderno. Nivel 2. La jornada de la disciplina. Aquí la curiosidad se convierte en compromiso y tu cerebro empieza a reprogramarse. Sueco. 720 horas para dominar su acento tonal, ese que te hace sonar como si estuvieras cantando al hablar. Para los negocios, el inglés exige 780 horas para navegar por el vocabulario más extenso del mundo. Buscando lógica, el indonesio en 850 horas te quita el peso de los géneros, verbos y plurales de encima. Similar es el afrikaans, que se domina en 810 horas al ser la lengua germánica más joven y simple. Sin embargo, el alemán sube a 950 horas, permitiéndote crear palabras de longitud técnicamente infinita. Con más contraste, el yiddish en 1050 horas te hará escribir como hebreo pero sonar como un alemán antiguo. Entrando en lo extraño, el danés exige 1000 horas para aprender a tragar sílabas, omitiendo una cuarta parte de los sonidos. Pero para entender raíces, el latín pide 1120 horas donde el orden de las palabras no importa. Cerramos con la lengua de señas, 1100 horas para dominar una gramática espacial donde tus manos lo deciden todo. Nivel 3. Años de guerra. Olvida la comodidad, entramos en la zona donde cada regla es una batalla contra tu intuición. Griego. 1150 horas para entender un alfabeto que ha sido la base de la ciencia por 3000 años. Hacia el frío, el ruso exige 1200 horas para dominar 6 casos que cambian los sustantivos por completo. Peor es el polaco, un caos de 1300 horas lleno de clústers con hasta 5 consonantes seguidas. Pero el turco en 1400 horas te permite aglutinar en una sola palabra lo que a nosotros nos toma una oración. En una isla, el maltés te espera con 1410 horas, siendo el único idioma árabe que usa letras latinas. Para los aislados, el húngaro exige 1450 horas para no morir en sus 18 casos gramaticales. Siguiendo esa línea, el finlandés pide 1480 horas, eliminando el verbo tener por sufijos de ubicación. Si buscas fonética extrema, el galés y sus 1550 horas tienen sonidos que no existen en ninguna lengua romance. Finalmente, el hindi exige 1600 horas para diferenciar sonidos aspirados con precisión quirúrgica. Nivel 4. Década mental. El tiempo se escapa entre los dedos y tu estructura de pensamiento occidental empieza a colapsar. Hebreo. 1580 horas para leer un texto sin vocales, deduciendo todo por puro contexto. Por su parte, el islandés pide 1780 horas prohibiendo cualquier extranjerismo para mantener su purismo lingüístico. En el Cáucaso, el georgiano cautiva en 1820 horas con un alfabeto único que no diferencia mayúsculas de minúsculas. Cruzando estepas, el mongol exige 1900 horas para leer de forma vertical y de izquierda a derecha. Buscando récords, el khmer pide 2000 horas para dominar el alfabeto más grande del mundo con 74 caracteres. Pero cuidado con el tailandés, que en 2180 horas te obliga a leer sin un solo espacio entre palabras. El vietnamita, con 2150 horas, te confunde con 6 tonos que cambian el sentido de todo. Sin embargo, nada como el náhuatl, 2250 horas para conectar con la herencia azteca que nos dio el chocolate. Terminamos con el zulú, que exige 2280 horas para dominar 15 sonidos de chasquidos diferentes. Nivel 5. Otra vida. Bienvenido al límite de la mente humana. Aprender esto requiere una rendición absoluta. Navajo. 2320 horas donde los verbos cambian según la forma física, larga o redonda, del objeto. Con dificultad extrema, el cantonés te entierra en 2420 horas con 9 tonos que perdonan 0 errores.
El mandarín exige 2.400 horas solo para memorizar 3.000 caracteres necesarios para leer un periódico. Cerca de ahí, el japonés pide 2.450 horas mezclando 3 alfabetos distintos en una sola oración. Para formas camaleónicas, el árabe y sus 2.550 horas cambian la forma de las letras según su posición. En el misterio total, el vasco exige 2.650 horas al no tener ni un solo pariente en el planeta. La herencia maya requiere 3.500 horas de bloques glíficos que mezclan sonidos e ideas ancestrales. En la cima, el pirá pide 5.500 horas obligándote a olvidar los números, los colores y el pasado. Pero nada supera al centineles, la lengua prohibida de una isla impenetrable donde el contacto humano se paga con la muerte. Su tiempo de aprendizaje es un misterio total. Tu capacidad no tiene límites, pero el tiempo sí. Suscríbete para dominar los datos que otros ignoran y dinos, ¿cuál estudiarías aunque te tomara otra vida? Nos vemos en el próximo nivel.